Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe, ¿cómo vamos? Bien, todo muy bien, ¿ustedes qué tal? Bien, profe, bien, ahí vamos. Qué bueno. Sí, ahí vamos o no raro. Bueno, bueno, ¿cómo van con el trabajo? ¿Cómo les ha ido con eso? Bien, profe. Pero bueno, ustedes lo tienen adelantado. Pues la verdad sí, pero vamos Qué es bueno. con el tema del video, vamos colgado con el tema del video, pero ahí vamos. Pues Ok, yo me puse a ok. leer un poco del tema de la materialidad, era el formato que hablamos el sábado, pero la verdad, mmm, perdida, perdida, perdida. Ok. Igual ahorita lo vemos, aunque eso hace parte más de la fase de ejecución. ¿Listo? Entonces, o sea, si no lo hacen en esta fase, no hay problema, lo pueden hacer en el siguiente taller, ahí lo pueden aplicar. Pero si no, no hay ningún inconveniente en este. ¿Ok? Listo, Igual profe, aquí, vale. igual aquí lo vamos a explicar. ¿Ok? Bueno, pues básicamente la sesión pasada nos habíamos quedado en esta temática del diseño e implementación, se me escondió, diseño e implementación de controles internos eficaces para cuentas por cobrar. Mm, ¿Por qué veníamos enfocándonos tanto en, digamos que en unas cuentas puntuales? Pues digamos que cuentas por cobrar es muy sensible para para cualquier organización, porque pues es muy difícil que usted venda todo de contado. En algún momento le va a tocar empezar a dar crédito y lo que siempre les he dicho es que, pues, hombre, un empresario conoce de su negocio y él no sabe cobrar, ¿sí? Y muchas veces lo que se hace o hacia donde lo lleva ese tipo de situaciones es a subcontratar a alguien o una empresa, algún call center que se encargue de desarrollar ese tipo de cobro, ¿ok? Entonces, cuando uno mira puntualmente, y bueno, y que esto puede ser que siga creciendo en la medida en que vaya pasando el tiempo, y recuerden que contablemente tenemos que ir creando lo que es el deterioro de la cartera, que básicamente es como colocarle unas edades a la cartera y con base en esas edades decir, bueno, ¿cuánto vamos a ir deteriorando esa cartera para básicamente no tener una cartera inflada, no tener una cartera que nos esté mintiendo, por decirlo de alguna manera? Bueno, mintiendo no, pero digamos que inflamos unas cifras en un estado de situación financiera que realmente, pues digamos que no está transmitiendo la realidad exacta de la organización. ¿Por qué? Porque pues tiene una cartera básicamente inflada, una cartera que posiblemente un buen porcentaje de esa cartera va a ser incobrable y ahí es en donde hay que actuar desde el lado de la auditoría. Hay que comentar, digamos que en este diseño de implementación de controles internos eficaces para cuentas por cobrar, digamos que los controles internos son eficaces para este rubro, para las cuentas por cobrar, eh, y digamos que esos controles deben abordar los riesgos identificados y digamos que de alguna manera estar alineados con los objetivos de la empresa. Esos controles pueden llegar a incluir situaciones como las siguientes: la segregación de funciones, la autorización y aprobación de transacciones, la reconciliación periódica de saldos, que es aquí donde hablo acerca de implementar la edad de la cartera, y por último, la revisión y monitoreo de indicadores clave de rendimiento KPI. ¿Por qué esto es importante? Porque, pues, primero, todo lo que no se mide, se, um, digamos que no lo controlamos. Si no lo controlamos, las cuentas por cobrar, eh, hay empresas que han quebrado, inclusive solo por eso, por tener una cartera descuidada, una cartera sin gestión, y eso los ha llevado a
un problema de liquidez y obviamente pues eso deriva en quiebra. Entonces, digamos que enfocándonos en estos 4 ítems, en esos 4 pilares, digamos que podemos decir que esa función de aprobación de crédito, digamos que debe estar de una u otra manera, esto aquí, sí, debe estar separada de lo que es la función de cobro y esos saldos de las cuentas por cobrar eh, también deben de estar conciliados, pero conciliados regularmente, es decir, no solamente por ahí cuando va a hacer el cierre contable me acuerdo y digo, ay, toca conciliar eso, no, eso digamos que debo tener un control estricto por lo menos una vez al mes para poder ir determinando qué cartera está pendiente, qué cartera tiene que pasar a cobro jurídico, etcétera, etcétera. Siempre les he dicho el tema que, digamos que si yo paso una cartera a deterioro de cartera, no significa que yo ya perdí esa plata. No, usted puede seguir cobrando, el proceso ejecutivo sigue, ¿ok? Lo que sí es que financieramente hay que, digamos que, realizar esa depuración de esa cartera con el mismo propósito que les decía anteriormente, que no se nos inflen los estados financieros con unos dineros que posiblemente van a ser incobrables, ¿ok? Entonces hay que conciliar esas cuentas, ¿sí? ¿Y cómo se concilia? Pues básicamente con los registros de ventas y los estados de cuenta de cada uno de los clientes. Por otra parte, digamos que la empresa debe establecer una serie de políticas, una serie de procedimientos contables que estén muy claros, que sean muy detallados, que esté documentado, ¿sí? Para todo el tema de la gestión de esas cuentas por cobrar, incluyendo dentro de ese ítem todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de los ingresos, todo lo que tiene que ver con la estimación de esas cuentas incobrables, ¿sí? Que ahí es donde les digo, hay que colocar una edad y decir, ok, la cartera que está entre 120 y 150 días, la voy a deteriorar un 10%. La que está entre 151 y 180 la deterioro en 30%. Pero eso no es un número no es un porcentaje a la tropa tolondra, tiene que ser un porcentaje que está justificado, que está sustentado. ¿Por qué? Porque como les digo, estamos haciendo una estimación contable. Es decir, eso en ninguna parte está estipulado en la norma. La norma no dice, ay, si la cartera, si ya tiene una cartera vencida de más de 90 días, deteriórela un 10%. No, el estándar contable, no, el estándar financiero no llega hasta allá. El estándar financiero da como unos parámetros, pero somos nosotros como contadores los que tenemos que empezar a dimensionar todo ese concepto para empezar a determinar cuál va a ser ese tipo de estimación. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer la estimación de esas cuentas incobrables y tenemos que mirar también todo lo que tiene que ver con el manejo de descuentos y devoluciones, porque eso impacta también en nuestros estados financieros. Todo lo que tiene que ver con la capacitación y supervisión del personal que está involucrado dentro del proceso de cuentas por cobrar, digamos que eso también resulta ser esencial. ¿Por qué? Porque digamos que eso nos va a permitir garantizar la efectividad y la consistencia de esos controles internos que hemos diseñado para todo el segmento de cuentas por cobrar. ¿Ok? Eh, Y este es básicamente el monitoreo y evaluación del sistema de control interno. Yo les he dicho que cuando uno va a empezar un proceso de auditoría interna, de auditoría financiera, básicamente uno arranca midiendo o de alguna manera evaluando el control interno de la organización, luego pasamos a evaluar las políticas contables, pasamos a evaluar las estimaciones contables y luego sí arrancamos ya con todo nuestro proceso de auditoría de estados financieros. En ese orden de ideas y arrancando por todo el tema del control interno, tenemos que decir que el monitoreo y todo lo que tiene que ver con ese monitoreo y la evaluación de ese sistema de control interno son claves. ¿Para qué? Precisamente para asegurar todo lo que es la efectividad
de ese control interno a lo largo del tiempo de vida de la organización. ¿Ok? Esto, digamos que implica realizar una serie de revisiones periódicas, realizar una serie de auditorías internas. ¿Para qué se hacen auditorías internas y se enfocan en el control interno? Pues precisamente para identificar todas esas fallas, todas esas debilidades, esos puntos flacos que se tienen en las organizaciones y puntualmente en el control interno de las organizaciones para empezar a implementar acciones de mejora. ¿Ok? Y además, todo lo que tiene que ver con el monitoreo de, de esas, todo lo que tiene que ver con el monitoreo, eh, dentro de ese monitoreo uno tiene que incluir lo que es la revisión de los indicadores de rendimiento, que son los KPIs que hablábamos en el slide anterior, que de una u otra manera están relacionados con ese segmento de cuentas por cobrar. Eh, ¿qué, ¿Qué indicadores de rendimiento? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los días de ventas pendientes de cobro, los porcentajes de cuentas incobrables, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con tasas de cobros efectivos, etcétera, etcétera. Todo lo que usted considere que se puede sacar una métrica, que se puede sacar un indicador, pues va a ser buenísimo. ¿Por qué? Porque yo desde la gerencia, yo me centro en esos indicadores y comienzo a presionar para que esos indicadores mejoren. Y para que el indicador mejore, pues obviamente, si yo gerente presiono al subgerente, de ahí para abajo toda la organización empieza a estar sincronizada, buscando o apuntándole al mismo objetivo que tenemos desde las directivas de la organización. Todo lo que tiene que ver con las evaluaciones periódicas, digamos que esas evaluaciones periódicas también deben considerar todo lo que son los cambios en el entorno empresarial, los cambios en la industria y los cambios en las regulaciones. O sea, no es solamente mirarme yo hacia adentro, que está bien, porque es que ese es el comienzo. Si yo no sé cuáles son mis problemas, pues va a ser muy difícil tratar de identificar cuáles son los problemas que me rodean, que son externos, pero que con los cuales convivo. Y adicional a eso, ¿cómo debo actuar cuando cambien una regulación tributaria, contable, alguna normativa, que eso me va a afectar? Entonces, frente a eso yo debo estar atento, ¿ok? Entonces, estos factores pueden llegar a deteriorar todo lo que tiene que ver con la relevancia y la efectividad de los controles internos dentro de nuestra organización. Y obviamente, pues todo esto va a terminar con un proceso bueno, debería terminar con un proceso de retroalimentación de los empleados y otras partes que estén interesadas. Esas tendríamos que también pueden proporcionarnos una información que termine siendo valiosa para nosotros. ¿Para qué? Para poder mejorar el sistema de control interno y de esa forma garantizar su confiabilidad. Eh, Luego de esto viene lo que son las pruebas sustantivas, puntualmente en cuentas por cobrar. Digamos que en ese caso, realizar esas pruebas sustantivas en este segmento de cuentas por cobrar es un componente clave. ¿Para qué? Para poder garantizar toda la confiabilidad del sistema de control interno que se ha aplicado dentro de la organización. Y esas pruebas pueden incluir aspectos como la confirmación de saldos de cuentas por cobrar con los clientes, es decir, aquí es a donde entra la circularización de cuentas, que uno lo que hace es, ok, uno auditor, le genera una carta en donde le solicita al cliente que nos dé el saldo de su obligación a la fecha, ¿ok? Y eso lo confrontamos con nuestras cifras en los libros de contabilidad, con el propósito de identificar si estamos hablando el mismo idioma o no. Si de pronto él considera que ya pagó una parte, pero a nosotros no nos ha entrado el pago, ¿sí? Que eso puede llegar a pasar. Puede que hayan algunos pagos que estén ahí extraviados, que no hayan podido ser conciliados y pues digamos que ahí podríamos tener algún tipo de inconveniente. Luego de eso viene lo que es el análisis de antigüedad de los saldos de cuentas por cobrar, las edades de la cartera. Viene lo que es la revisión de transacciones específicas, aquellas transacciones que uno considere importantes, y ahí es a donde entra la materialidad, ¿sí? Materialidad que ya vamos a ver que no es más ni menos que determinar un porcentaje
de esas cifras que pueden ser relevantes para que yo como auditor revise. Y uno dice, todo lo que sea mayor a 10 millones de pesos lo voy a revisar. Bueno, listo, ¿sí? Pero uno tiene que determinar esa materialidad. ¿Ok? Y por último, la evaluación de la razonabilidad de la provisión para cuentas incobrables. ¿Ok? Eh, digamos que esas cuentas incobrables, vuelvo y les digo, no significa que uno se olvide de esas cuentas, no significa que las dejo allá tiradas y eso no lo vuelvo a hacer gestión, no, uno tiene que hacerle gestión a eso. Es más, cuando se realiza todo el tema de declaración de renta, eh, por lo general, de un periodo anterior no se entra un ingreso que uno dice, bueno, ¿y ese ingreso de dónde? Si no está como una venta, no está como algo, digamos, que tengamos pendiente, sino que es básicamente una cuenta que teníamos del periodo anterior, pues eso lo reconocemos y hacemos el respectivo asiento contable como ese ingreso y damos de baja o amortizamos esa cuenta por cobrar. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, todos estos componentes nos llevan a una cosa y es que todo esto, digamos que proporciona evidencia de auditoría, pero es una evidencia suficiente, es una evidencia apropiada en relación con la existencia, en relación con la precisión, con todo lo que tiene que ver con los derechos y la valoración de las cuentas por cobrar. Esas pruebas sustantivas también nos pueden ayudar a identificar algunas áreas de riesgo que se tengan en la organización, ¿sí? Algunas deficiencias en el diseño o deficiencias en la implementación de los controles internos y que esto pues, pueda derivar en posibles errores o fraudes dentro de la organización. Los controles internos son como todo en la organización, o sea, usted debe mirar las políticas contables. El hecho de que hayan creado unas políticas contables no significa que eso ya es letra muerta y ahí se quedó y eso nadie lo puede volver a mover. No, ¿por qué? Porque las empresas son dinámicas. La economía es dinámica, la globalización es muchísimo más dinámica y hay cosas que cambian abruptamente. Ahorita vemos cómo la inteligencia artificial está cambiando duramente muchas, la forma de hacer muchas cosas al interior de las empresas. Entonces, todo eso hay que estar pendiente, todo eso hay que evaluarlo para poder mirar en qué momento, si vamos bien o qué debemos empezar a reestructurar, qué puntos debemos empezar a mejorar dentro de la organización. Y esa información que obtenemos, digamos que esa información que hemos obtenido a través de estas pruebas sustantivas, digamos que resultan ser fundamentales para la formación de la opinión sobre la confiabilidad de la información financiera y la efectividad que tenemos sobre ese control interno. Bueno, más que la efectividad que tenemos nosotros, empezamos a evaluar la efectividad que tiene el control interno dentro de la organización. ¿Ok? Esto es básicamente acá las pruebas sustantivas. Se recomienda implementar al menos las dos siguientes pruebas sustantivas. ¿Cuáles son? La primera es confirmaciones de saldos de cuenta por cobrar, que aquí es donde viene la circularización. Esta prueba consiste en obtener confirmaciones directas de los clientes sobre la exactitud de los saldos de las cuentas por cobrar registrados en nuestros estados financieros. Las confirmaciones pueden ser positivas, solicitando al cliente que confirme o niegue el saldo, o negativas, donde se solicita al cliente que responda solo si hay discrepancias. Y esta prueba proporciona evidencia de la existencia, precisión y derechos de las cuentas por cobrar. Y en segunda instancia, el análisis de antigüedad de cuentas por cobrar. Son mínimo esas dos pruebas sustantivas que como auditores debemos realizar, debemos efectuar en el segmento de cuentas por cobrar. Entonces aquí en este análisis de antigüedad de cuentas por cobrar, esta prueba implica clasificar las cuentas por cobrar en función de su antigüedad, es decir, cartera por edades, y compararlas con las expectativas de la empresa. El análisis ayuda a identificar tendencias o cambios en la gestión de cobros y a evaluar la razonabilidad de la provisión para cuentas incobrables. También permite
a la empresa detectar posibles problemas de liquidez y tomar medidas de control para poder abordarlos. No esperar a que el tema le reviente, sino mirar cómo esto me está fallando, ok, cómo lo abordo, cómo lo ataco y lo corrijo o acabo de una vez con ese tipo de problemas que se me están presentando. ¿Okay? Luego de esto viene todo el componente que se denomina políticas contables relevantes para todo el tema de cuentas por cobrar. Digamos que las políticas contables para cuentas por cobrar deben estar muy alineadas con los principios contables de contabilidad. Bueno, así era como se llamaba anteriormente la contabilidad, era principios de contabilidad generalmente aceptados. Era lo que se conocía como COLGAP en inglés, ¿no? Col de Colombia, GAP, la G de General Accountant, General Accountant Accepted Principles, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, o con las normas internacionales de información financiera, las NIF. Que pues básicamente ya todo el mundo estamos en NIF. Lo que pasa es que, digamos que la, las empresas de grupo 3 ellas no tienen unas normas internacionales de información financiera, pero están dentro de la regulación del estándar internacional. ¿Y qué se hizo con ellas? Porque usted dirá, bueno, pero sí, yo he escuchado hablar de del grupo 1, que son pues las NIF con esteroides, luego vienen las NIF para pymes y viene el grupo 3 como que aquello que, ay, sí, eso ahí como que lo metemos de alguna manera. Eh, esas normas para las microempresas, porque esas son las del grupo 3, esas normas no son NIF, pero sí son principios de contabilidad generalmente aceptados con esteroides. Es decir, mejorados, unos principios de contabilidad robustos, con controles, que se aplican directamente al grupo 3. Entonces, básicamente se hizo de esa manera porque a pesar de que hablamos de globalización, a pesar de que hablamos de que tenemos que tratar de hacer negocios en el exterior y todo ese tipo de cosas, pues sí es muy chévere, pero a veces la realidad es otra. Hay microempresas que tienen un cliente, hay microempresas que tienen dos, tres, cinco clientes y con esos viven, ¿sí? Entonces, digamos que ellos, ¿para qué los vamos a poner a complicar con que tienen que implementar todo el estándar internacional, con que tienen que adquirir un software que les ayude a llevar esa contabilidad, que tienen que tener, que tienen que contratar de pronto un consultor que les ayude con ese paso de esa implementación, en fin, todo este tipo de cosas, a una microempresa le duele, ¿sí? Le afecta, ¿por qué? Porque le cuesta, ¿sí? Y si usted tiene uno, dos, tres, cuatro clientes y fuera de eso tiene que asumir estos costos y gastos, pues básicamente no va a quedar con utilidad. Entonces, eso fue lo que se hizo con Grupo 3, ¿ok? Tomar esas normas, con esos principios de contabilidad generalmente aceptados, repotenciarlos y aplicárselos a ellos, ¿ok? Entonces, básicamente estas políticas deben abordar aspectos claves como el reconocimiento de ingresos, la estimación de cuentas incobrables y el tratamiento de descuentos y devoluciones. ¿Okay? Frente al tema del reconocimiento de ingresos, digamos que los ingresos deben de alguna manera reconocerse cuando se haya transferido el control de los bienes o servicios a quién, al cliente. ¿Ok? Y la empresa, o sea, nosotros como organización, tengamos el derecho a recibir ese pago como contraprestación. ¿Ok? Ahí es cuando reconocemos ese ingreso. ¿Listo? Frente al tema de la estimación de cuentas incobrables, digamos que aquí la empresa prácticamente debe establecer una política para poder estimar las cuentas por cobrar que probablemente no se cobren, ¿sí? Y en ese caso, tener que registrar una provisión para esas cuentas incobrables en los estados financieros. Digamos que la estimación puede basarse en un análisis histórico de pérdidas por incobrabilidad. Usted dice, ah, sí, mire, yo calculo no, yo estimo que el deterioro de mis cuentas por cobrar lo tengo catalogado de la siguiente manera.
cuentas por cobrar mayores a 90, entre 90 y 120 días, las voy a deteriorar un 15%. ¿Por qué? Ah, sí, porque es que mire que históricamente en mis estados financieros ese ha sido el comportamiento. El 15% de ese tipo de cartera se me quedan atrasados. Y entonces esos son los que yo mando a cobro prejurídico, jurídico, en fin. Entonces ya lo tengo determinado. Y las cuentas que son de 121 a 150 días, también históricamente tenemos esta trazabilidad y me dice que acá debo más o menos provisionar cerca de un 30-35%, pero tiene un estimado mucho más acertado a que le digan a un inspector tributario, ah, sí, ¿y usted dónde estimó que esto debía hacer realizar una provisión del 35%? No, pues le pregunté al contador y él me dio esas cifras, me dio ese porcentaje. Si quiere preguntarle, ¿cómo le va a responder eso? ¿Sí? Yo debo conocer perfectamente todo el entorno de mi organización, ¿ok? Y debo tener bien claro esos conceptos para podérselos justificar en cualquier momento a cualquier autoridad que me venga a revisar, ¿ok? Entonces, eso se puede hacer utilizando, esa es una buena métrica, utilizando esos datos históricos y con esos datos históricos soportar esa estimación que estamos haciendo, ¿sí? También podemos utilizar factores específicos del cliente, ¿sí? Que es aquellos clientes que tienen problemas que tienen, digamos, que son microempresas, que pertenecen a algún sector específico, digamos que se ven afectados por la tasa de cambio, todo ese tipo de cosas me pueden ayudar a mí a crear un criterio con el cual yo puedo desarrollar una estimación contable, ¿ok? O digamos que hacer una combinación de ambos casos, de aquellos datos históricos con el perfil del cliente para poder armar una estimación mucho más cercana a la realidad, ¿ok? Y el último, que tiene que ver con el tratamiento de descuentos y devoluciones, digamos que aquí en este punto, las políticas contables deben abordar todo el tratamiento de descuentos y devoluciones otorgados a los clientes y todo ese tema de cómo es que afectan a las cuentas por cobrar y al reconocimiento de los ingresos. ¿Ok? Digamos que la adopción y la aplicación de estas políticas contables relevantes para cuentas por cobrar consiste básicamente de, digamos que se mira mucho lo que son las políticas contables que son más apropiadas y que resultan ser fundamentales. ¿Para qué? Para poder garantizar la precisión y la confiabilidad de la información financiera que está relacionada con ese ítem de cuentas por cobrar. Así las cosas, entonces básicamente podemos decir que las políticas contables también deben ser revisadas, también deben ser actualizadas, ¿sí? Eh, Ahora, no es que usted las vaya a estar cambiando cada 6 meses, no, pues eso uno entra y las evalúa eh, anualmente, ¿sí? Como para dejar una constancia de que se ha realizado la evaluación de esas políticas contables, pero también de las estimaciones contables, ¿ok? Al dejar usted esa evidencia, digamos que está cumpliendo con eso que exige el estándar internacional, que es obviamente evaluar todas esas políticas contables para mirar si todavía se aplican, si están acordes a la realidad económica del país, a la realidad económica de la organización, etcétera, etcétera, o si no, crear o ajustar esa política contable, ¿ok? Eh, digamos que esto, pues, digamos que es importante también todo el tema de ir documentando y no solamente documentando, porque es que yo sí documento, escribo muy bonito, tengo unos formatos muy chéveres de la ISO, no sé qué, sistema, y tengo eso ahí bien chévere, pero está ya archivado. Lo tengo ahí en la repisa del gerente. No, yo hago la documentación. Si hubo la necesidad de cambiar una política contable, la cambio. Si la cambio a mutuo propio, pues eso implica reexpresar estados financieros, que eso es otra galleta, pero se puede hacer. Pero lo importante también de esas políticas contables es no solamente modificarlas y cambiarlas y yo sé por qué las cambiaron, sino comunicarlo al interior de la organización. Eso, cuando usted comunica ese tipo de información, primero está involucrando a todos los funcionarios de la organización y el funcionario se siente
más identificado, más comprometido con la organización, ¿sí? También, digamos que esas personas no solamente van a comprender el cambio que se acaba de implementar, sino que van a comprender cómo se aplica ese cambio al interior de la organización y puntualmente en esa cuenta o puntualmente en esa situación que se está trabajando o que se está modificando al interior de la organización. ¿Ok? Eso desde el punto de vista de las políticas contables. eh, Viene el rol de los profesionales financieros en la garantía de la confiabilidad del sistema de control interno. Pues seguimos en todo el tema del control interno. Básicamente aquí en este punto, digamos que nosotros como contadores públicos o como auditores o como gerentes, porque si usted es contador, usted también puede ser gerente o puede ser un director financiero o un revisor fiscal, cualquiera del rol que se esté desempeñando al interior de la organización, digamos que estamos desempeñando un papel clave en qué? En garantizar la confiabilidad del sistema de control interno y en este caso, pues de cuentas por cobrar, si es lo que estamos hablando, o de efectivo y equivalente al efectivo, o de toda la organización. Digamos que esos roles que uno pueda llegar a desempeñar, ¿sí? Bueno, puede que los desempeñe usted, como puede que los esté desempeñando otra persona, pero si usted los integra y está, los tiene tiene ese grupo tan cohesionado al interior de la organización, porque ese prácticamente es el grupo de administración en la organización, ¿sí? El gerente, el contador, el director financiero, el revisor fiscal, estos son los que mueven la administración de la organización. Entonces, digamos que ese tipo de profesionales, ellos deben tener un conocimiento sólido de todos los principios y prácticas de control interno, deben conocer la norma a completitud, ¿sí? Y deben conocer también las políticas contables que aplican dentro de esos segmentos que se están evaluando. Y también, digamos que esos roles de ese cuerpo de administración de la organización deben estar comprometidos con la ética profesional, deben estar comprometidos con todo lo que tiene que ver con la integridad. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando que esos son unos valores que resultan ser fundamentales precisamente para la efectividad del sistema de control interno. ¿Ok? Entonces, acá vemos cómo estos profesionales, gerente, director financiero, contador, revisor fiscal, ellos son responsables de identificar y de evaluar los riesgos al interior de la organización. También son los responsables de diseñar e implementar controles internos eficaces. Yo me puedo apoyar en los dueños de los procesos, sí, total, ellos conocen más la minucia y todo, pero el que aprueba esos controles internos soy yo como gerente, soy yo como cuerpo de administración de la organización, ¿ok? Entonces, debo diseñar e implementar controles internos eficaces. Debo monitorear y evaluar el sistema de control interno. No es que porque ya diga, ah, sí, así se hace y eso ya funciona solo. No, tengo que estarlo mirando, tengo que estar midiendo si está o no funcionando y aquello que no está funcionando yo tengo que cambiarlo, tengo que tener ese ciclo PHBA que es planear, hacer, verificar y actuar con cada uno de los controles internos que tengo al interior de la organización. ¿Por qué? Porque todo cambia, todo evoluciona. Y el fraude, la persona que sabe hacer fraude está 2, 3 pasos adelante de la norma. Entonces, hay que tener mucha precaución con eso. En cuarto lugar, hay que realizar pruebas sustantivas. Y por último, garantizar la adopción y aplicación de políticas contables apropiadas. Es decir, además de digamos que ese cuerpo de administración de la organización debe estar también al tanto de los cambios de las regulaciones, o sea, si cambian leyes, cambia la forma de hacer alguna actividad, si la entidad que nos vigila nos está pidiendo alguna implementación de algún cambio, etcétera, etcétera. Todo eso, digamos que debemos conocer cuando cambia algo en las regulaciones que nos afectan como organización, todo lo que son las prácticas del sector, ¿sí? Las circunstancias propias de la empresa y de esa forma poder adaptar el control interno que vaya atado a ese tipo de cambios, a ese tipo de evoluciones, ¿ok?
Dentro de eso, hace unas 2 semanas hablábamos acerca de lo que era el benchmarking, que básicamente lo que me permite a mí es medirme con aquellas empresas líderes en el sector que me van a permitir como cambiar la mentalidad, como decir, oiga, yo tengo que apuntarle a exportar, y mire, porque ellos sí lo pueden hacer y tienen un área que se encarga de esto y lo tienen controlado, lo tienen, básicamente los controles que ellos aplican son estos y estos, y como que uno lo va afinando y puede llegar a dar ese paso, ¿ok? Si no está seguro, si no tiene la plena confianza en que lo pueda hacer, mejor no lo haga, madure más la idea para que pueda dar ese paso, porque una vez uno da ese paso, digamos que o se puede meter en unos problemas muy grandes que le pueden costar hasta la supervivencia de la empresa, como también puede llegar a ganarse algunos tipos de multas que sean bastante altos. Entonces, como les decía, pues para poder cumplir con todas estas responsabilidades, esos, llamémoslos profesionales financieros como para no meterlos más dentro de ese cuerpo de administración porque suena como raro, pero esos profesionales financieros, gerente, director financiero, contador y revisor fiscal, contribuyen significativamente ¿a qué? A la confiabilidad del sistema de control interno de toda la organización. Aquí estamos hablando puntualmente de cuentas por cobrar. Podemos decir que para cuentas por cobrar se hace la evaluación puntual del control interno y se determina si funciona o no, o qué áreas hay que mejorar y entra uno y las mejora, ¿ok? Pero básicamente también hay que velar por la protección de los activos en la organización. Para eso, pues también hay que mejorar la transparencia en los mercados financieros y permitir a los inversores, a los acreedores y otras partes que estén interesadas en tomar decisiones informadas, que estén, esas decisiones que las puedan tomar con base en nuestros estados financieros, pues digamos que también hay que permitirles ese tipo de acceso a esa información para que ellos vean que la información es clara, es transparente y que está disponible para que en el momento que ellos lo requieran, pues lo puedan utilizar. Y en última instancia, ya para ir terminando este punto, digamos que un sistema de control interno confiable, en este punto de cuentas por cobrar, digamos que es fundamental para el éxito y para todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad a largo plazo de cualquier organización. Esto es clave, esas medidas de control interno que yo tenga implementadas puntualmente en el tema de cuentas por cobrar. Vuelvo y digo, cuando lleguemos a estrategias financieras, nos vamos a dar cuenta de lo importante que es el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? El capital de trabajo es básicamente aquello que usted necesita en efectivo para seguir la dinámica de la empresa. O sea, con eso lo que le quiero decir es, no se puede dar crédito al 100% de todas nuestras ventas. Tiene que entrarnos algo de liquidez para poder cubrir esos costos fijos, porque de lo contrario nos vamos a meter en un problema grandísimo que por lo general conlleva es a la quiebra de la empresa. Entonces, por eso me enfoqué tanto en el tema de cuentas por cobrar, porque pues tiene esa particularidad, porque no es sano vender todo a crédito, ¿ok? Hay clientes a los que hay que exigirles el pago, hay clientes que de pronto en la evaluación que hicimos se ve que pues, nos pueden quedar mal en cualquier momento, que el riesgo con ellos es más alto, a ellos no se les puede dar crédito y habrá que ir mirando y evaluando esa política de crédito, si está actualizada, si todavía está vigente, si sirve, no sirve, etcétera, etcétera, para ir de pronto ampliando un poco más el nicho del crédito que podemos dar o irlo restringiendo porque nos están quedando mal y nuestra cartera cada vez crece más. Ya como conclusión de esta fase de planeación, digamos que podemos argumentar lo siguiente. Hay que garantizar la confiabilidad del sistema de control interno. Sí, esto es bien importante. Y es esencial para proteger los activos de la empresa y mantener la integridad de la información financiera. Una visión amplia y detallada de los aspectos clave a considerar al evaluar y mejorar el sistema de control interno incluidas la identificación de riesgos,
la implementación de controles efectivos, la realización de pruebas sustantivas y la adopción de políticas contables apropiadas. Todo esto yo lo tengo que evaluar cada año, como por lo menos cada año, ¿ok? Porque vuelvo y digo, las cosas cambian rápidamente y ustedes se han dado cuenta. Eh, Hoy en día uno ya tiene que empezar a mirar cómo me acomodo como organización a la dinámica que se está presentando. Ahí, digamos que chévere cuando uno dice, no, que la globalización y que las nuevas tecnologías, entonces yo no voy a meter por ese lado, pero ¿y cuando son flagelos, uno cómo hace? Cuando el contrabando lo tiene usted contra las cuerdas, cuando las actividades terroristas lo tienen asediado, ¿sí? Cuando hay extorsión, ese tipo de cosas, uno también tiene que mirar cómo le da la vuelta a nivel de temas desde la parte financiera y contable en la organización. Es más difícil, sí, pero digamos que hay que encasillarnos de alguna manera en eso para no caer en ese tipo de delitos, porque fácilmente usted puede estar haciendo transacciones o haciendo negocios con empresas que están dedicadas al lavado de activos y al financiamiento de actividades terroristas. Y entonces, yo debo implementar ese tipo de controles en la organización. Eso hace parte de mi control interno. ¿Ok? Segunda conclusión, los contadores públicos, auditores, gerentes, directores financieros y revisores fiscales tenemos un papel fundamental en garantizar que el sistema de control interno, en este caso de cuentas por cobrar, sea confiable y efectivo. Y por último, al comprender y aplicar los conceptos y prácticas presentados en esta sesión, estos profesionales financieros pueden contribuir significativamente a salvaguardar los activos de la empresa, a promover la transparencia en los mercados financieros y permitir a los inversores, acreedores y otras partes interesadas tomar decisiones informadas basadas en información precisa y confiable. Y ya con eso, entonces, digamos que ahí termina nuestra fase de planeación y entramos a esta fase denominada evaluación de los controles, antes de entrar con la de ejecución, que es la cuarta fase. ¿Listo? Aquí en evaluación de controles, digamos que tenemos que indicar que dentro de esa evaluación de controles, el control interno es examinado básicamente con el fin de determinar el grado de confianza que puede depositarse en ese, es decir, en el control interno, porque si yo creo unas políticas de control interno y desconfío de ellas, pues algo hice mal, algo hay, ahí hay un problema, ¿sí? Yo debo crear unas políticas en las cuales yo pueda descansar, en las cuales yo pueda estar tranquilo porque eso está funcionando, ¿sí? Pero si voy a estar viendo con el cuchillo entre los dientes, mirando que sospecho que me están robando, sospecho que están haciendo algún tipo de fraude que están haciendo, pues no me va a permitir tener tranquilidad ni paz en el desarrollo de mi actividad empresarial. Entonces yo tengo que ese control interno que voy a desarrollar, que voy a implementar, que voy a documentar y sobre todo que voy a comunicar, yo tengo que tener confianza en eso. Que desconfío en algo, ok, entro y miro a ver cómo lo ajusto para que se pueda estar alineado al resto de políticas de control interno en la organización. Eso es lo que me quiere decir acá. El control interno es examinado básicamente con el fin de determinar el grado de confianza que puede depositarse en este como herramienta para decidir el tipo y extensión de las pruebas de auditoría. Entonces, yo como auditor tengo que también realizar esa evaluación de ese control interno en esa organización con el propósito de determinar, oiga, sí, no, la empresa es juiciosa, la empresa tiene sus políticas bien trazadas, sabe cómo todo lo que tiene que ver con el control interno lo tiene bien documentado, lo tiene bien socializado, capacita constantemente y eso le permite que no incurran en hechos como temas de fraude, en pérdidas, en temas de desperdicios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las medidas de control interno funcionan y funcionan demasiado bien que le permite tener esa confianza a ese cuerpo a ese cuerpo financiero en la organización. Digamos que aquí hay que entrar a mirar todo lo que son mm, digamos que lo que tiene que ver con la evaluación de controles, los esfuerzos de nosotros como auditores
deben ir encaminados principalmente a tres aspectos. ¿Cuáles son esos tres aspectos? Identificar riesgos significativos del negocio y sus implicaciones en los estados financieros. ¿Ok? No todo lo que usted considere que es riesgo puede tener la categoría de significativo. ¿Sí? Significativo es algo que puede hacer, que puede tener un impacto grande al interior de mis estados financieros, que puede hacer que yo cambie de opinión. ¿Ok? A eso se refiere esta palabrita de significativos. Se me perdió. Aquí. Significativos. Tengo que saber cuáles son esos riesgos, poderlos identificar, poderlos categorizar y poder empezar a gestionarlos para evitar que eso se me vaya a materializar en algún momento. Segundo aspecto, identificar también riesgos significativos de fraude y sus implicaciones en los estados financieros. ¿Qué tanto me puede afectar un robo al interior de la organización? Mire, conozco un caso, hay una empresa, bueno, en Home Center, y perdón que la nombre, pero es como para ubicarlos. Eh, muchas de, bueno, es que suena raro lo que les voy a decir, pero es la total realidad. Llegan, por ejemplo, una serie de electrodomésticos y dentro de esa, póngale, llegaron 50 nevecones. De esos 50 nevecones llegaron 5 que están golpeados, de pronto con el tráfico o el hecho del transporte hizo que se fundiera, no prende, sí, o sea, ¿qué hace? ¿Cuál es la instrucción para ellos, para los funcionarios? Destruyan esas neveras. 5, las tienen que destruir. Yo digo, hombre, pues venda la más barata, yo sé el problema que tiene, yo la mando a arreglar y pues me quedo con una nevera mucho más barata, un nevecón. No, esta gente dice, no, tiene que destruirla. Televisores, neveras, lavadoras, todo ese tipo de electrodomésticos, si llegan a tener algún deterioro, lo tienen que destruir. Precisamente porque se han dado cuenta que si no lo destruyen, los funcionarios desvalijan eso y lo venden por partes por fuera. Entonces prefieren cortar de raíz el tema del fraude dentro de la organización y lo que hacen es destruyen eso y se quitan el problema. Ahora, ¿qué era lo que pasaba en Home Center? Muchos de estos equipos tienen una muy buena cantidad de cobre al interior de ellos. Resistencias, ese tipo de cosas tienen cobre. Y cuando lo destruían, había funcionarios que sabían lo que vale el cobre, lo sacaban y lo escondían. ¿Sí? Y hubo una persona a la que le empezaron a hacer seguimiento porque iba mucho al sitio de basura, se demoraba mucho allá, luego salía, pero salía y lo requisaban porque los requisan allá cuando entran y cuando salen, y pues nunca sacaba nada. Eh, pero la estrategia de él era que tenía como una alianza con el señor del camión de basura y le decía, venga, sáqueme esta caneca, no la vaya a botar, nos vemos a la vuelta de la esquina, yo saco un material y yo le doy a ustedes 100.000 pesos. Y listo, el tipo decía, ok, listo, sacaban la basura, el tipo salía, que iba a tomar algo, iba a hacer una llamada, alguna cosa, salía, se veía con el señor, sacaba su cobre, lo escondía en la casa de un amigo, alguna cosa de estas, y listo. Le empezaron a hacer seguimiento, lograron determinar que muchas de esas piezas que se estaban deshaciendo de ellas iban sin cobre, y le empezaron a hacer el seguimiento al funcionario. Mm, no pudieron, y es que eso es lo más grave, no le pudieron comprobar porque como no tenía el cobre en sitio, ¿sí? Sino lo tenía afuera en otra casa, nunca pudieron comprobar que el funcionario se había robado todo ese cobre. Eh, pues toda esta la hora que todavía sigue trabajando en Home Center, o eso sí, con 1.000 ojos encima y cada rato le están poniendo cascaritas y cosas de esas, pero la persona todavía está vinculada a Home Center precisamente porque no pudieron eh, demostrarle eso. Pero imagínese qué tranquilidad tengo yo de saber que estoy viviendo ahí con una persona que en cualquier momento me puede generar algún desfalco en la red. Si empieza con cobre, puede terminar con lo que quiera, ¿ok? Esa es la punta del iceberg, ¿ok? Entonces, hay que tener
precaución con todo ese tipo de situaciones que pueden pasar en la organización, porque por mínimas que sean, pueden llegar a derivar en un impacto inmenso para la organización. Y por último, hay que determinar las transacciones significativas que se registran en los estados financieros. Esto tiene que ver con la materialidad. ¿Listo? Que ya lo explicamos. Entonces, aquí vamos a ver unos cuestionarios que resultan ser claves dentro del tema de la organización. Permítame. Ah, bueno, por aquí los tengo. Este. Este lo habíamos visto en la sesión pasada, que habla acerca de cuestionario de procesos y controles clave con enfoque a la auditoría financiera. Entonces teníamos, por ejemplo, estamos viendo los estados financieros, se evalúan los procedimientos de auditoría a llevar a cabo, se hace una serie de preguntas con sus posibles respuestas, ¿sí? Y se evidencia, digamos que en dónde está el soporte o cuál fue el papel de trabajo que se creó para validar esto y se deja la evidencia dentro de este formulario. Pero no solamente evalúo los estados financieros, evalúo la organización y estructura de la empresa, evalúo actas y contratos, evalúo aspectos jurídicos, sistema de información contable, asuntos tributarios, todo lo que tiene que ver con el efectivo y equivalentes del efectivo, cuentas por cobrar a clientes, inventarios de mercancías, propiedades, planta y equipo, cuentas y documentos por pagar. eh, y aquí estamos hablando en gran medida de activos, no estamos hablando todavía de pasivos. Entonces, mire la gran cantidad de trabajo que tiene una auditoría financiera. Una auditoría financiera no es simplemente coger unos estados financieros y empezar a chulearlos y, sí, todo está bien, sí, 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 por ahí medio hizo unas pruebas y le salió bien y ya con eso. No, esto tiene toda una trascendencia, tiene una incidencia al interior de la organización que si el trabajo no se hace bien, usted va a quedar casi que reseñado dentro del mercado, ¿ok? Entonces hay que tener mucha precaución. Este tipo de trabajos requieren un nivel de seriedad, pero con ese nivel de seriedad va también un nivel de cobro, ¿ok? Uno no tiene por qué regalar su trabajo. Usted no gana, usted no cobra por el tiempo en el que se tarda en hacer una actividad, sino por lo que sabe cómo desarrolla esa actividad, ¿ok? Eso hay que tenerlo claro y no es que, voy a perder el cliente o es que fulano de tal le cobró menos, pues lo barato sale caro en muchas ocasiones. Y si usted pasa una muy buena propuesta, por eso es que es clave la propuesta de auditoría, ¿sí? Porque esa es la ventana, esa es la puerta de entrada a ese cliente. Si usted ahí no le especifica bien todo lo que va a hacer dentro del proceso de auditoría, llega cualquier otra firma de auditoría, sí, mire, vamos a hacer la auditoría de los estados financieros del año 2022 y 2023. Pare de contar. Cuando usted empieza a decirle, mire, yo voy a realizar la evaluación del control interno. Vamos a evaluar las políticas contables, vamos a evaluar las estimaciones contables, vamos a evaluar los estados financieros, vamos a evaluar las notas a los estados financieros. Vamos a evaluar el estado de situación financiera, el estado de resultados, el de flujo efectivo, el de cambio patrimonial. En todo ese tipo de cosas, usted ya le da una visión mucho más amplia a ese cliente y él dice, claro, es que se nota el profesionalismo a esta ambigüedad que me está diciendo que solamente me va a auditar unos estados financieros. Porque cuando usted le muestra esa estructura, usted está demostrando que usted tiene orden para hacer las cosas, que conoce de la temática y que usted es responsable con su trabajo. Entonces, cobre, no le dé pena cobrar duro, porque cuando usted se mete en un trabajo de estos, suda, le va a costar, ¿ok? Entonces, eso vale. Entonces, para que lo tenga presente, este formatico pues hace parte de lo que les voy a publicar. Creo que los había publicado en el video anterior, pero bueno, no hay problema. Eh, Quería volverlo a tocar. Y viene acá, entonces, todo el tema que tiene que ver con, bueno,
Digamos que aquí, frente a este tema, tenemos que mirar qué es un riesgo significativo, que era lo que estábamos hablando ahorita. Decíamos, bueno, el riesgo significativo, aquí en esta diapositiva, identificar riesgos significativos, identificar transacciones significativas. ¿Qué es eso de significativo? ¿Cuál es el alcance de eso, de ese significativo que me puede llegar a generar algún problema en algún momento? Entonces, sucede que digamos que cuando hablamos de la evaluación, espérenme aquí, chan, 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 ay, perdón. Entonces, cuando básicamente nosotros empezamos a hablar acerca de la evaluación de controles en una auditoría financiera, aquí nos rige la NIA 330. Esa NIA 330 se llama Respuestas del auditor a los riesgos evaluados. Entonces, nosotros tenemos que identificar los riesgos. Muchos de los riesgos están en el control interno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el control interno impacta toda la organización. Entonces, si usted empieza a detectar riesgos en el control interno, tiene material para que se despache y va a tener hallazgos que justificar y que sustentar cuando esté presentando el informe de auditoría. Entonces, básicamente, digamos que tomando como base esa NIA 330, durante el proceso de auditoría de estados financieros, nosotros como auditores debemos evaluar y debemos diseñar todo lo que son los procedimientos que den respuesta a qué? A los riesgos significativos que hemos identificado como errores en la auditoría y que pueden de alguna manera llegar a afectar los estados financieros auditados en su conjunto o bien a una aseveración puntual. Pero digamos que aquí, ¿qué es un riesgo significativo para meternos ya en el tema de esto de los riesgos? Pues básicamente un riesgo significativo es la alta posibilidad de que ocurra un error de importancia identificado o un error de importancia que hayamos evaluado y que en caso de que se materialice, en caso de que ese riesgo ocurra, o bueno, en caso de que ese riesgo ya, eh, cuando un riesgo es algo que todavía no ha pasado, ¿ok? Partamos de eso. Cuando ya el riesgo se materializa, ya esto es un problema, ¿ok? Entonces, pasamos de riesgo a problema. Entonces, ya cuando ese riesgo se convirtió en problema, tengo que determinar, cuando pasa un problema, si me va a afectar los estados financieros o simplemente me va a afectar una aseveración. Y lo hace de una manera significativa. Entonces, partiendo de eso, en opinión del auditor, se requiere una respuesta adecuada dentro de su proceso de auditoría. ¿Cómo se hace esa respuesta adecuada? Pues eso se hace mediante la aplicación de unos procedimientos específicos. ¿Qué tipo de procedimientos? Entonces, yo aquí tengo que darle, cuando yo identifico un riesgo significativo, tengo que emitir dos tipos de respuesta. O doy digamos que pueden salir unas pruebas de controles, puedo realizar unas pruebas de controles, que básicamente las pruebas de controles no son más que un procedimiento de auditoría diseñado ¿para qué? Para evaluar precisamente la efectividad operativa de esos controles. ¿Para qué? Para prevenir, para detectar o para corregir representaciones o errores de importancia a nivel de una aseveración. Pero también tengo unos procedimientos sustantivos. Un procedimiento sustantivo, ¿qué es? Un procedimiento sustantivo viene siendo un procedimiento de auditoría que está diseñado para detectar representaciones erróneas de importancia relativa a nivel de aseveración. Y esos procedimientos sustantivos tienen dos aspectos. El primero, hacerlo a través de las pruebas de detalle. Entonces, pruebas de detalle, por ejemplo, a nivel de clases de transacciones, a nivel de saldos de cuentas, qué dicen las revelaciones, ¿sí? Y también se hace a nivel de procedimientos analíticos sustantivos. ¿Okay? Entonces, esas pruebas sustantivas las debemos plantear con un alcance inversamente proporcional ¿a qué? A los resultados o a la ausencia de las pruebas de controles. Es decir, si los resultados
de las pruebas de esas pruebas que le hemos ejecutado a los controles fueran satisfactorios, o sea, que fueran positivos, el alcance de nuestras pruebas sustantivas debe ser menor, ¿ok? Porque ya nos hemos dado cuenta que esos controles funcionan. Entonces, ¿para qué me voy a desgastar haciéndole pruebas de auditoría a unos controles que yo ya sé que funcionan? Más bien aprovecho eso y reviso otro tipo de procesos, otro tipo de controles que de pronto pueden estar fallando. Entonces, los voy categorizando y digo, ¿estos son menores? No, ni los miro, ¿ok? Pero si los resultados de las pruebas de los controles no fueron satisfactorios, es decir, que me salieron negativos, o no realizamos de pronto las pruebas a los controles, el alcance de nuestras pruebas sustantivas debe ser mucho mayor. Debo tener una amplitud más grande para evaluar esos controles, ¿ok? Para esos casos, cuando debo evaluar una mayor cantidad de controles, es necesario que el auditor utilice el juicio profesional, ¿ok? Ese juicio profesional, ¿qué va a hacer? Ese juicio profesional en el auditor le va a permitir determinar si obtuvo una evidencia suficiente, si obtuvo una evidencia adecuada que le permita concluir si las cifras auditadas son razonables. ¿Ok? Entonces, este es más o menos como el mapa de ruta que se debe seguir con ese tema de los riesgos significativos, pero cuando estamos evaluando los controles. Aquí estamos solamente en tema de controles, ¿listo? Y digamos que la metodología propuesta para este tipo de situaciones es la siguiente. Digamos que en el trabajo realizado en la planeación de auditoría, el auditor identificó lo siguiente. Identificó transacciones significativas y los procesos que las inician, procesan y registran. Encontró también riesgos de negocio que tienen implicaciones significativas en los estados financieros y por último, riesgos de fraude. Entonces, digamos que encontró esos tres, con esos tres tiene para entretenerse. Entonces, para cada uno de estos tres aspectos, transacciones significativas, riesgos de negocio y riesgos de fraude, el auditor deberá entender los procesos que los administran, deberá entender los riesgos a nivel de procesos que están relacionados con la información financiera y además deberá identificar los controles que resulten ser relevantes, que mitigan los riesgos a nivel de procesos. Y además debemos evaluar el diseño, debemos evaluar la implementación y debemos evaluar la efectividad de cada control que hemos seleccionado. Esos tres ítems los debo evaluar, los debo, digamos que debo evaluar esos controles internos que he seleccionado, que pueden tener, que son susceptibles de falla, debo medirlos bajo esos tres aspectos. Desde lo que es el diseño, la implementación y la efectividad de cada uno de esos controles. Si es bueno, si es malo, si es bueno, regular, o si es alto, medio, bajo, etcétera. El mecanismo que utilice usted para categorizarlo. Lo puede implementar, pero hay que evaluar esos controles desde esos tres aspectos. El diseño del control, la implementación del control y su efectividad. ¿Ok? Para la evaluación de los procesos realizamos los siguientes pasos. Entonces, primero, tenemos que entender el proceso. Imagínese usted llegando a una empresa a auditarla y no conoce el objeto del negocio, no conoce el modelo del negocio. Entonces, ¿cómo va cada vez a ir? Porque es que el proceso de auditoría es eso, el proceso de auditoría es granular. ¿Qué significa granular? Que arranco de lo más grande y voy bajando, bajando, bajando en el nivel con el propósito de ir conociendo más la organización. Entonces, si yo no entiendo el modelo de negocio, si yo no entiendo el sector en el que se mueve la organización, si no entiendo lo macro, pues mucho menos voy a entenderlo cuando empiece a descender en los procesos y tratar de entenderlos o identificarlos, pues me va a costar mucho más trabajo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es tener claro el entendimiento del proceso que vamos a evaluar. Debo también identificar los riesgos y los controles del proceso. Debo seleccionar los controles relevantes a los que se le realizarán las pruebas. Es decir, aquí me estoy centrando en los
controles que tienen un riesgo significativo. Sobre esos es que me voy a centrar para realizar las pruebas y determinar cómo está su diseño, cómo fue su implementación y cuál es su efectividad. ¿Ok? En cuarto, debo realizar la evaluación del diseño y la implementación de los controles relevantes. Y por último, la evaluación de la eficacia de los controles relevantes. ¿Ok? Entonces, básicamente, sobre estos 5 pasos, yo tengo que centrar o básicamente sobre esto descansa todo el proceso de esta fase de evaluación de controles, en donde yo debo entender el proceso, en donde yo identifico los riesgos y controles del proceso, selecciono los controles relevantes, evalúo el diseño y la implementación de esos controles y además evalúo la eficacia de esos controles. Y con esto logro decir, ah, este control está bien, check, ¿sí? O este control no pasa, este control hay que replantearlo, hay que volver a evaluarlo para poder determinar en dónde está la falla o qué es lo que no nos permite tener una certeza grande sobre el impacto de ese control en los estados financieros, porque eso le pega directamente a los estados financieros. Todo lo que yo hago en la administración se ve reflejado en ¿dónde? En la contabilidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es eso del entendimiento del proceso? Arranquemos primero por ahí. O sea, el primer puntico acá, este muñequito, hace referencia a ese entendimiento del proceso. Entonces vamos a desglosar cada uno de estos ítems con el propósito de comprenderlo un poco mejor. El entendimiento del proceso, ¿a qué hace referencia? Pues aquí básicamente lo que tenemos que hacer en esta etapa es obtener un entendimiento de ese proceso que hemos seleccionado, ¿sí? Que nos permita identificar los riesgos y que a la vez nos permite identificar los controles que tiene ese proceso, ¿ok? Ese entendimiento básicamente lo logramos mediante la identificación de los objetivos del proceso y entendiendo el flujo de los procedimientos desde su inicio hasta su finalización. Ese diagrama de flujo que nos dice que este es el inicio, segundo paso, quiénes intervienen, qué tarea desarrollan, eso es el entendimiento del flujo del procedimiento desde su inicio hasta su finalización. Eso tiene que ver con el entendimiento del proceso, ¿ok? Si yo no tengo claro eso, voy a sufrir y a sufrir duro en el análisis de este primer punto. Y este es el primero. Si este me queda mal, de ahí para abajo todo arranca con malas bases, ¿ok? En el segundo, la identificación de los riesgos y controles del proceso. Eh, digamos que del buen entendimiento del proceso, o sea, si me quedó bien claro el punto 1, el del entendimiento del proceso, pues de ese punto va a depender la identificación de los riesgos y los controles que mitigan ese proceso. ¿Ok? Entonces, una forma sencilla para poder identificar los riesgos del proceso es hacernos la pregunta, ¿qué puede impedir que el proceso logre sus objetivos? ¿Sí? ¿Qué puede, digamos que cuando me hago esa pregunta de qué puede impedir que el proceso logre sus objetivos, ahí digamos que en la identificación del riesgo es bien importante que consideremos los factores que pueden incrementar los riesgos. ¿Qué factores pueden hacer eso? Todo lo que tiene que ver como los cambios recientes en el proceso, ¿sí? ¿Cuál es la calidad de personal que está al frente de ese proceso? ¿Cuáles fueron las experiencias pasadas en la obtención de esos objetivos de ese proceso? ¿Cuál es la complejidad de una actividad? ¿Cuál es la distribución geográfica de las actividades, entre muchas otras? Entonces aquí empezamos cada vez a ir bajando y a ir explorando cada vez más el tema de un proceso, ¿sí? Entonces se va haciendo cada vez más amplio ese proceso de auditoría, ¿ok? El tercer paso habla acerca de la selección de los controles relevantes a los que se le realizan las pruebas. Entonces básicamente acá digamos que para el desarrollo de las pruebas a los controles se deberán identificar los controles relevantes y esa selección de esos controles, digamos que se deberá hacer teniendo en cuenta que el conjunto de controles seleccionados permite prevenir, me permite detectar y me permite corregir un error de acuerdo con el objetivo del proceso. ¿Ok?
¿Cuál es el objetivo del proceso? Digamos, bueno, más que el objetivo del proceso, sino frente al punto de selección de los controles relevantes a los que se realizan las pruebas, teniendo en cuenta que las compañías normalmente cuentan con un gran número de controles. Ahora, una cosa, porque eso se lo van a encontrar en las empresas que vayan a auditar. Una cosa es que yo sepa y ya digamos que mecánicamente la persona, el dueño de ese proceso sabe los controles que le debe aplicar a su proceso. Otra es tenerlos documentados, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado porque el hecho que un proceso o que un control no esté documentado no significa que no exista, ¿ok? Porque muchas veces caemos en eso, o sea, somos más papistas que el Papa y entonces, no, de mala, no está documentado, eso no funciona, eso no sirve, eso no. Y muchas empresas, lo que pasa es que en Colombia tenemos esa mala práctica de no documentar, ¿sí? Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque si se va un funcionario, si se va el funcionario que conoce el proceso, que sabe cuáles son los riesgos, que conoce los controles, pues reemplazarlo me va a doler muchísimo, me va a costar y su curva de aprendizaje va a ser mucho más amplia. Y en la magnitud de la curva de aprendizaje, eso a mí como empresario me cuesta. Entonces, uno de los riesgos, o bueno, una de las formas de mitigar ese riesgo es teniendo documentación. ¿Por qué? Porque con la documentación el empleado nuevo que llegue se va a tardar una semana leyendo la documentación y en la medida en que va desarrollando su trabajo, va acudiendo a la documentación, se va enterando, ok, esto se hace de tal manera, ay, esto, ok, y tiene a dónde apoyarse, ok. Diferente a uno llegar y a toda hora vaya y pregúntele al jefe o vaya y pregúntele al fulano, de pronto el jefe no está, está bravo, sí, ese tipo de cosas pueden llegar a pasar y eso hace que usted como funcionario se cohíba, ¿sí? Pero si tiene la documentación, si tiene una fuente a dónde llegar, a dónde remitirse para poder determinar cómo puede solucionar su problema, va a ser mucho mejor. Imagínese un banco sin procesos, un banco sin documentación. Fácilmente el cajero dice, bueno, yo apruebo créditos porque es que el de créditos está muy ocupado y tiene una fila larguísima y yo estoy desocupado. Venga, señor, y yo apruebo créditos. Sí, es que yo vi que eso estaba ayer. No, eso tiene un orden, las cosas tienen una estructura y a eso nos debemos ceñir. Entonces hay que tener mucha precaución con ese tipo de cosas que nos pueden pasar en cualquier momento, ¿listo? El cuarto punto tiene que ver con eh, la evaluación del diseño y la implementación de los controles relevantes. Digamos que en este punto, la evaluación del diseño, digamos que eso consiste básicamente en verificar si la forma como está estructurado el control le permite prevenir, le permite detectar o le permite corregir un error o una situación anómala que se esté presentando en la organización. Entonces, ejemplo, un control de conciliación bancaria en donde la persona que elabora la conciliación es la que autoriza los giros y a su vez puede realizar ajustes en el sistema, no estaría bien diseñado debido a que no existe una adecuada segregación de funciones. Palabras más, palabras menos, pusimos a Drácula a cuidar el banco de sangre. ¿Por qué? Porque él es el que está inmerso en ese proceso y además lo vigila y le crea controles, pues en cualquier momento esto va a fallar, ¿ok? Entonces tengo que mirar como auditor cómo mejoramos ese control, porque evidentemente ese control no funciona, ese control no sirve, ¿sí? Entonces, digamos que esa verificación de la implementación, cuando hablamos de verificar la implementación de esos controles, digamos que la implementación de los controles la verificamos mediante ¿qué? Mediante una prueba de recorrido en donde comprobamos que los controles existen, que los controles están diseñados de acuerdo con lo que está documentado, si es que existe documentación, pero vuelvo y digo, no vaya a cometer el error de que por el hecho que no está la documentación, catalogamos que no existe el control. Pilas porque eso se lo echan abajo en la sustentación de un informe. Porque el gerente se va a parar bravo y va a decir, no, ¿cómo así usted me viene a decir que es que yo no tengo controles? La gente sabe aquí cuáles son los controles que tiene que implementar. Que se pueda hacer mejor, total. Pero no significa que no exista el control. Lo mismo con los procesos y procedimientos. Porque no haya documentación no significa que las personas no sepan hacer su trabajo.
¿Que son más susceptibles a cometer errores? Total, ¿sí? Pero no significa que eso, que la empresa pues definitivamente no puede funcionar porque no tiene la documentación. No, hay que tener mucha precaución con eso porque eso nos pasa factura en la sustentación del informe, ¿ok? Entonces, como les decía, pues hacemos un recorrido en donde comprobamos que esos controles en efecto existen y que están diseñados de acuerdo con lo documentado en las entrevistas con los funcionarios de la compañía que estamos auditando. Y por último, la evaluación de la eficacia de los controles relevantes. Digamos que aquí, para todos los controles seleccionados, realizaremos pruebas para probar su eficacia. eh, es decir, digamos que si al momento de la materialización de un riesgo, o sea, cuando el riesgo se me volvió problema, eh, cuando eso pasa en un proceso, el control puede prevenir, detectar o corregir un error, o puede detectar o prevenir o corregir una irregularidad. Ejemplo, vamos a suponer que la conciliación bancaria está bien diseñada, pero cuando vamos a probar su efectividad, encontramos que existen partidas conciliatorias significativas con más de un año de antigüedad, de lo que significa que el control, perdón, de antigüedad, lo que significa que el control no es efectivo. ¿Ok? Es decir, esa ausencia de controles eficientes y de controles efectivos en nuestros clientes son, digamos que, oportunidades de mejora que nosotros como auditores podemos plantear como recomendaciones que, el, que ese cliente va a tener y va a valorar con un alto valor como con un valor añadido a ese proceso de auditoría que estamos haciendo, ¿sí? Y esos valores agregados, esas cositas que damos de más en un proceso de auditoría, lo valora el cliente increíblemente, ¿ok? Entonces, no escatime, si algo puede usted recomendar, puede que no sea un problema grave, pero si usted puede recomendarle algo de más, hágalo con confianza. Ya será un tema de él si lo acepta o no, un tema de él si lo implementa o no, pero usted lo notifica, usted le dice, mire, el proceso está bien, pero hemos detectado que si esto se materializa, el impacto puede ser mediano o alto y en cuyo caso le recomendamos que se haga tal cosa, ¿ok? Para, digamos que dejar el tema como lo más claro posible, ¿listo? Esto entonces desde la evaluación de los controles y aquí ya entramos a la cuarta fase, que es la de ejecución, en donde pues básicamente en esta fase de ejecución entramos a mirar ya varios aspectos. Entonces aquí es donde empezamos por la materialidad. Eh, digamos que la materialidad en el contexto de una auditoría financiera, dentro de ese contexto, la materialidad, digamos que es un concepto que es muy utilizado por el auditor y por el revisor fiscal. ¿Para qué? Para evaluar la magnitud de las incorrecciones y de los errores que pueden afectar los estados financieros, que es lo que nosotros estamos auditando. ¿Ok? Entonces, básicamente, en este tipo de casos, nosotros como auditores utilizamos esa materialidad para determinar el alcance de los procedimientos de auditoría que debemos realizar. Y eso, esa magnitud de esos procesos de auditoría que debemos evaluar, básicamente es lo que me va a garantizar que se identifiquen todos los errores, que se identifiquen todas las incorrecciones y todas las irregularidades que son de grado significativo, esas que son de grado más alto, y a eso me voy a centrar en el proceso de auditoría. ¿Okay? Entonces, básicamente ahí la evaluación de la materialidad, digamos que termina siendo una parte bien importante del proceso de auditoría financiera. ¿Por qué? Porque ayuda a que el auditor determine, o bueno, más bien a que el auditor limite el alcance y la profundidad de la evaluación de auditoría que va a desarrollar. ¿Ok? En ese orden de ideas, digamos que aquí tenemos que la evaluación de la materialidad es una parte importante del proceso de auditoría financiera y es realizada por el auditor o por el revisor fiscal. Bueno, en realidad materialidad lo aplica uno también como contador,
para determinar el grado de importancia o el grado de relevancia de algunos ítems que conforman una cuenta, ¿sí? Yo les ponía el ejemplo de, mm, digamos, de propiedad, planta y equipo. Les decía, bueno, una cocedora no es material, por ende no la catalogo como propiedad, planta y equipo, aunque me puede ayudar, la compré precisamente para que me ayude a desarrollar el objeto social de la compañía, pero pues no es que esa sea una maquinaria, sino es simplemente un objeto de oficina y por ende no es lo suficientemente relevante para que alcance a ser una propiedad, planta y equipo, ¿ok? Y así hay muchos ejemplos. Usted puede mirar, por ejemplo, en caso que tuviéramos pollitos, ¿sí? Somos una empresa que, ¿cómo se diría? Pecuaria, bueno, que manejamos pollitos y tenemos pollitos por diferentes edades. Para usted un pollito no es material, ¿sí? Pero para usted 1000 pollitos ya es significativo para usted. Entonces, esto sí es material. El pollito suelto, no. El grupo de pollos de la misma edad, de la misma, no sé si los pollos tienen raza, creo que escogí el peor ejemplo. Eh, si los pollos, bueno, que ese galpón está conformado por 5000 pollos y esos pollos yo les gasto en alimentación tanto, en vacunas tanto, o sea, yo ya tengo el control de eso. Entonces, eso sí termina siendo material para mí. Lo que no es material es un solo pollito, ¿ok? Por su precio, por lo desgastante que es tener un pollo, o sea, registrar pollo por pollo, qué sé yo, etiquetarlo, eso es desgastante. Entonces usted más bien lo que hace es que los agrupa y con esa agrupación ya adquiere la relevancia o la materialidad que se necesita a nivel contable. ¿Ok? Entonces, esa evaluación de la materialidad es una parte importante del proceso de auditoría financiera y es realizada por el auditor o por el revisor fiscal. Segundo, esa materialidad implica evaluar la relevancia de la información financiera que se está evaluando y determinar el nivel de precisión y confiabilidad necesarios. Tercero, esa materialidad, esto se hace evaluando el efecto potencial de cada elemento en los estados financieros y determinando el nivel de precisión y confiabilidad que es necesario para brindar una imagen fiel de la situación financiera de la entidad auditada. Y por último, la evaluación de la materialidad es importante porque ayuda a garantizar que la información financiera presentada sea relevante, precisa y completa. Es decir, esa evaluación de la materialidad implica determinar el nivel de información que es necesario para proporcionar una visión fiel de esa situación financiera de la entidad que estamos auditando. ¿Ok? Ahora, ¿qué factores se deben tener en cuenta al momento de evaluar la materialidad? Entonces, evaluar la materialidad es un elemento crítico de la auditoría financiera. Y para eso, digamos que hay que tener en cuenta tres aspectos fundamentales. El primero, la materialidad ayuda al auditor a identificar los asuntos que deben ser llevados a la atención del revisor fiscal y del comité de auditoría. Segundo, la materialidad, o bueno, aquí es más, los factores para considerar al realizar la evaluación de la materialidad incluyen el tamaño, la naturaleza y la probabilidad de incorrección y la relevancia de las transacciones relacionadas con las cuentas que se auditan. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo auditar una cuenta cuyo saldo es de 5 millones a tener que auditar una cuenta cuyo saldo es de 5.000 millones. Esa cuenta de 5.000 millones, yo digo, ok, ¿qué, qué, bueno, individualmente, ¿qué está sumando? ¿Cuáles son de ese grupo que me está sumando 5.000 millones? ¿Cuáles son las cuentas más relevantes, las subcuentas más relevantes? Y empiezo a buscarlas y a decir, estas son motivo de revisión, porque ahí puede haber algún tipo de incorrección que pues valdrá la pena analizarla, valdrá la pena revisarla para poder determinar si en efecto tiene un grado de incorrección o no. Y en tercer lugar,
Además, el auditor debe considerar el impacto de la incorrección en los estados financieros y evaluar el riesgo de que una incorrección no detectada pueda dar lugar a una incorrección material, a una incorrección relevante, a una incorrección más fuerte en la organización. Es decir, en última instancia, la evaluación de la materialidad debe adaptarse ¿a qué? A esa entidad que estamos auditando. Y obviamente, pues la auditoría especifica para que el auditor pueda evaluar adecuadamente lo que es el nivel del riesgo y poder determinar esos procedimientos de auditoría que más se ajustan a ese desarrollo, a ese proceso que estamos desarrollando en la organización. ¿Ok? Proceso para realizar la evaluación de la materialidad. Entonces, digamos que ese proceso para realizar la evaluación de la materialidad en la auditoría financiera incluye los siguientes pasos. Eh, Tiene lo que es la identificación de los objetivos de la evaluación de materialidad, que digamos que aquí en ese primer punto podemos decir que el objetivo principal es determinar ese nivel de importancia que se debe dar a cada transacción y a cada saldo en la auditoría. ¿Okay? En segunda instancia, determinación del nivel de materialidad. Es decir, aquí el nivel de materialidad se establece en función del tamaño y de la naturaleza de la empresa, así como de toda la importancia de los estados financieros a la toma de decisiones de esos usuarios que están interesados en la lectura de esos estados financieros. En tercer lugar, viene lo que es la revisión de la información financiera. Digamos que en este punto, revisar esa información financiera que resulte ser relevante, ¿sí? Como estados financieros, registros contables, informes de gestión, actas, entre otros, ¿ok? Luego viene lo que es el análisis de la información, que aquí digamos que una vez recopilada la información, esa información se analiza para determinar los saldos y las transacciones que pueden llegar a ser materiales, que pueden llegar a ser importantes dentro de ese proceso de auditoría. Y luego viene si ya la evaluación de la materialidad. Entonces aquí lo que hacemos es básicamente evaluar la materialidad de los saldos y de las transacciones que hemos identificado en estos 4 puntos anteriores. ¿Ok? Y aquí en esa evaluación de la materialidad lo que se hace es que se considera si los errores y esas incidencias pueden afectar significativamente a los estados financieros. Es decir, puede hacer que yo, como un usuario de esos estados financieros, tome una mala decisión debido a esa información que está ahí, a ese error que está en los estados financieros y que hace que yo también cometa el error. ¿Ok? Y por último viene la documentación, que digamos que se documenta el proceso de evaluación de esa materialidad. Aquí se incluye el nivel de materialidad que hemos establecido, incluimos los resultados de la revisión de la información financiera y obviamente todo el análisis de la materialidad. Eso debe quedar documentado para que, digamos que quede la evidencia de que surtimos el debido proceso para llegar a ese cálculo de esa materialidad. Y aquí es importante destacar que la evaluación de la materialidad, digamos que es un aspecto clave dentro del proceso de auditoría financiera. ¿Por qué es clave? Porque nos permite a nosotros como auditores asegurarnos que se presta la debida atención a esas áreas, a esas transacciones que son importantes dentro del proceso de revisión que estamos desarrollando. ¿Ok? Y viene acá lo que son los beneficios de realizar una evaluación de la materialidad. Eh, digamos que la evaluación de la materialidad en la auditoría es fundamental para garantizar lo que les decía anteriormente, esa precisión y sobre todo esa confiabilidad de los estados financieros de cualquier organización. Y sucede que la NIA 320, que es la que nos habla acerca de la evaluación de la materialidad, ahí esa NIA 320 nos dice que esa evaluación de la materialidad es un proceso muy importante, es un proceso crucial que permite a nosotros como auditores determinar la importancia relativa de los elementos contables y financieros que deben ser auditados. Por ende es que realizar una evaluación de materialidad
tiene múltiples beneficios. ¿Qué beneficios tiene? Ayuda a priorizar las áreas de mayor riesgo en las que se requiere una mayor concentración de esfuerzos y recursos. Segundo, permite al auditor comprender el entorno empresarial, comprender las políticas contables y el sistema de control interno de la entidad. Y tercero, esa materialidad o esa evaluación de la materialidad me beneficia en que identifico aquellas áreas con mayor probabilidad de contener errores materiales y por lo tanto asegurarse de que se obtenga la evidencia de auditoría adecuada. ¿Ok? Es decir, esa evaluación de la materialidad es un proceso clave que brinda a nosotros como auditores una mayor comprensión del riesgo, ¿sí? Una mayor comprensión de la importancia relativa de los elementos financieros, lo que digamos que nos permite como auditores poder realizar una auditoría mucho más eficiente y mucho más efectiva. Y al realizar una evaluación adecuada de la materialidad, los auditores podemos garantizar que los estados financieros sean precisos, que los estados financieros sean confiables, lo que a su vez, digamos que deriva o, bueno, proporciona una mayor confianza ¿a quién? A los usuarios de esos estados financieros. ¿Quiénes son los usuarios de los estados financieros? Los directivos financieros, entonces, gerente, director financiero, contador, revisor, auditores, pero también están los accionistas, están los proveedores, están los bancos, está el Estado, porque le pagamos impuesto con base en los estados financieros. Entonces, ellos son usuarios de esos estados financieros. Entonces, a través de ese proceso de auditoría, nosotros le estamos diciendo, tranquilo, confíe en esta información, que esta información está consistente con los registros contables que tiene la organización y esos registros contables, a su vez, están respaldados en muy buenos controles internos, están basados en muy buenas políticas contables y en muy buenas estimaciones contables. ¿Okay? Ahora, ya vamos a terminar, tranquilos. ¿Cómo se hace la evaluación de la materialidad y de los riesgos financieros? Entonces, hay 4 pasos. El primero de ellos es que la evaluación de la materialidad es un proceso integral y vital para garantizar la precisión de los estados financieros. Con esto de vital, pues estoy exagerando, pero sí termina siendo integral y muy importante para la organización. En segunda instancia, la evaluación de esa materialidad combina un juicio profesional y una evaluación cuantitativa y cualitativa del impacto potencial de las transacciones, de los eventos y de los saldos en los estados financieros. En tercer lugar, el auditor evalúa el impacto de las incorrecciones, considera la naturaleza de esas incorrecciones, considera también la magnitud y la probabilidad de esas incorrecciones y garantiza la integridad de los estados financieros. Y por último, la evaluación de la materialidad es fundamental para ayudar a los auditores a tomar e influir en las decisiones económicas informadas y brindar confianza a los usuarios de los estados financieros. Entonces, digamos que en este punto, la evaluación de la materialidad, digamos que en una perspectiva integral de esa evaluación de la materialidad, digamos que termina siendo un componente crítico en la auditoría, sobre todo en la auditoría de estados financieros. ¿Por qué termina siendo crítico? Porque permite al auditor determinar qué aspectos de los reportes financieros son más relevantes y cuáles requieren un enfoque más exhaustivo. ¿Ok? Entonces, esa evaluación de la materialidad debe, de una o de otra manera, basarse en una evaluación muy cuidadosa, en una evaluación cuidadosa de factores como lo que es la situación financiera de la entidad, de factores como los activos que tiene la entidad, pero no solamente lo que le pertenece, sino también lo que debe la organización, porque eso también debe estar controlado. O sea, todos esos pasivos, ¿cómo los tengo yo controlados, vigilados, etcétera? Todo lo que tiene que ver con los resultados de las operaciones y obviamente pues los flujos de efectivo en la organización. Y además, la evaluación de la materialidad
debe tener en cuenta las limitaciones propias al proceso de auditoría, así como esos riesgos de errores o esos riesgos de fraude o esos riesgos de incumplimiento de leyes o esos riesgos de incumplimiento en los reglamentos de los estados financieros. Digamos que en la planificación y ejecución de la auditoría termina siendo muy importante considerar la evaluación de la materialidad. ¿Para qué? Para podernos asegurar de que se comprenda adecuadamente esa entidad que estamos auditando, ¿sí? Pero a su vez que también se identifiquen las áreas que requieren una atención más importante, una atención más, ¿cómo lo dijera? Una atención más, sí, completa, una atención de 360 grados de esa área dentro de la organización. Entonces, digamos que durante ese proceso de auditoría termina siendo muy importante, casi que fundamental, documentar todos esos hallazgos, ¿sí? Todos esos hallazgos de materialidad y de cualquier cambio que se haya realizado en la evaluación de la materialidad. Al final de ese proceso de auditoría, vamos a tener que evaluar esos hallazgos, vamos a tener que evaluar, digamos que, esos hallazgos que hemos detectado, tenemos que informarlo, tenemos que determinar las conclusiones y cualquier implicación potencial en la opinión de la auditoría. Y ya con esta terminamos, que es la determinación de la materialidad en una auditoría financiera. Digamos que aquí la materialidad en una auditoría financiera se puede calcular con la siguiente fórmula. Materialidad es igual a importancia relativa por el saldo total de los estados financieros. Esa es la fórmula con la cual se calcula esa materialidad, es decir, qué tan relevante termina siendo un saldo o una cuenta dentro de mi proceso de auditoría. Digamos que aquí, dentro de esa materialidad, digamos que termina siendo la importancia relativa a este primer componente de la fórmula, esta importancia relativa, termina siendo, digamos que es un porcentaje que es establecido previamente y ese porcentaje me representa la importancia que se le da a cada elemento en los estados financieros. Entonces, por ejemplo, si la importancia relativa se ha establecido en nuestro proceso de auditoría en un 5%, entonces cualquier cifra que represente más del 5% del saldo total de los estados financieros debe ser considerada material, ¿ok? Más del 5%. Entonces, supongamos que una empresa tiene un saldo total de sus ventas o ingresos operacionales de 100 millones de pesos y la importancia relativa está establecida en un 5%. Entonces, tenemos que, aquí simplemente reemplazamos los términos. Materialidad es igual, la importancia relativa es del 5%, entonces materialidad es igual a 0,05 por saldo total en los estados financieros, 100 millones. Entonces, 100 millones por el 5% me da 5 millones. Toda cifra que esté en 5 millones o por encima de 5 millones tiene una importancia material dentro del proceso de auditoría, es decir, debe estar sujeta a auditoría, a evaluar sus controles, a mirar su grado de eficiencia y de eficacia, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a tener que determinar y lo vamos a tener que mirar con mucho cuidado y con mucha atención. Por lo tanto, cualquier cifra que represente más de 5 millones será considerada material y requerirá una atención especial por parte del auditor financiero. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tengo lo siguiente. Creo que esto les va a servir muchísimo. Vuelvo y les digo, esto lo pueden utilizar para, no es, digamos que no es tan relevante que lo hagan para la fase de planeación, porque esto es ejecución de la auditoría. Esto es más para el taller de la unidad 3. Pero aquí están varios casos que hablan acerca de el cálculo de la materialidad. Entonces, aquí hay entidad con utilidades, entidad subordinada, cómo se calcula la materialidad allí en estos casos,
entidad en etapa preoperativa, cómo se calcula, y con esto creo que tienen un buen ejemplo de cómo se calcula esa materialidad. Y acá también tenemos otra determinación de la materialidad ya dentro de un balance de pruebas resumido. Entonces, como para que tengan el criterio claro, aquí están las fórmulas, cómo se calcula cada uno de estos ítems y poderlo, digamos que, deducir cómo se hace ese cálculo de materialidad. Recuerden que únicamente se tiene que enfocar en el componente de efectivo y equivalente al efectivo. No tiene por qué mirar otras cuentas. Entonces, eso creo que les va a ayudar. ¿Listo? No sé si mucha carreta, ¿no? Yo ni la creo. Cuando yo vuelvo a escuchar estas grabaciones digo, pero ¿cómo hace uno para hablar tanto? Pero es que esto termina siendo tan importante y tan relevante dentro de un proceso que pues, no hay otra que básicamente hacer eso de esta manera, entrar a mirar todo el componente eh, teórico, pero mirar cómo lo llevamos a la parte práctica, ¿ok? No sé si tienen de pronto alguna inquietud, alguna duda, si no se han dormido, ¿no? Miércoles, ¿en serio se durmieron? Profe, hola. Profe, no, Hola. pues como tal, la explicación no. El trabajo es el que está un poquito largo. Sí, lo entiendo. Eh, pero bueno, largo, bueno, ya arrancaron, ya tienen por lo menos la primera parte, que es la de la propuesta de la auditoría y eso. Pues sí, yo esa primera parte ya la tengo, ya la estoy como mirando, la verdad estaba pues como primero como organizando todos los formatos, como haciendo la propuesta y mirando como con qué empresa trabajar. Tengo varias, no sé todavía. Ay, güey, mi chica, sí, te va a coger la noche. Si ese trabajo es largo y estás en grupo, sí. No, no, señor. Ay, muy madre. Sí, toca. Sí, toca. Es que no me sirve de nada, digamos que darles una semana más de plazo, porque esa semana se las va a cobrar el taller de la unidad 3. Que en ese taller de la unidad 3 hay que aplicar la materialidad, hay que aplicar pruebas sustantivas, pruebas de control, en fin, hay que desarrollar como todo el proceso de auditoría y termina con el informe. Entonces, lo que aparentemente ganan de tiempo con una semana más que les dé de plazo en este taller de la unidad 2, lo pierden en la unidad 3. Entonces, ahí es en donde está el inconveniente. Sí sería, pues la recomendación ahí en este caso es traten de meterle la ficha al tema para que lo puedan sacar esta semana porque el otro trabajo es más largo. Es más, si veo que en este trabajo hicieron un muy buen trabajo, para el tercer corte no hacemos examen, sino solamente para que se dediquen a la culminación del taller. Entonces, digamos que eso también les va a ayudar, porque es que uno también, o sea, con todo el trabajo que hay que hacer y fuera eso pensar en el examen, yo sé que eso le roba a uno paz, pero sí, pero eso depende de la calidad del trabajo que me entreguen ahorita, ¿ok? Entonces, como para que se motiven un poco y le metan más la ficha al tema, ¿ok? Ok, claro que sí, profe, muchas gracias. No, los veo desanimados, mi chica. Bueno, muchachos, ahí los dejo ahí entonces, vayan, descansen porque a las 9:46 se nos hizo retarde hoy, pero bueno, culminamos esta parte que me afanaba poder avanzar y en la próxima sesión vamos a mirar tema de auditar políticas contables. Entonces va a estar chévere el tema también. No es tan largo como este, pero tiene su minucia, ¿ok? Entonces, pues nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Cuídense mucho. Bueno, Sí, profe, profe, feliz gracias. noche. Vale, Bueno, profe, cuídense. feliz noche.
Que estén bien.